Hola amigos, espero que se encuentren bien. El día de hoy les voy a explicar qué es factorizar y los casos de factorización. Para poder entenderlo mejor, se puede decir que factorizar es encontrar los términos que multiplicados den como resultado un producto. Por ejemplo, tenemos la siguiente operación. Miramos que la multiplicación es 18. Para factorizar debemos hallar los factores que multiplicados entre sí den 18. Para este caso son el 3 y el 6. Entonces tenemos que el 18 sería el producto, el 6 y el 3 los factores, y de esta manera se realizan con los diferentes casos de factorización que veremos más adelante. Primer caso de factorización, factor común. Se puede aplicar en binomios, trinomios o polinomios de 4 o más términos. Como se puede observar el 3a más 2a, debemos mirar el término que tengan en común y lo dividimos en la expresión dejando en paréntesis los términos que lo acompañan. Entonces podemos ver que el a están en común. Entonces lo que hacemos es dividir toda la expresión en a y ese sería un factor. Entonces nos quedaría finalmente a multiplicado por 3 más 2. Entonces si multiplicamos el a por 3 más 2 nos daría la expresión original a través de la propiedad distributiva. Veamos más ejemplos. 4x al cuadrado más 2x es igual a. Entonces vemos que el x está compartido en toda la expresión. Entonces podemos separar la x. También tenemos el número 2, es decir, si dividimos la expresión en 2, podemos factorizar. Nos daría 2x por 2x más 1. Para la siguiente sería 5x al cubo más 3x al cuadrado más 2x. Entonces vemos que la única expresión que tienen compartida es el x. Entonces separamos una x y le disminuimos a 1 a los exponentes que hayan. Entonces nos quedaría x por 5x al cuadrado más 3x más 2. Ya para el último ejemplo sería 10x al cubo por y al cuadrado más 8x al cuadrado por y más 6x. Entonces vemos que los términos que nos sirven es el x, ya que se encuentra en cada uno de los términos, y el número 2, ya que podemos dividir la expresión y podemos simplificar. Entonces tenemos 2x por 5x al cuadrado y a la 2 más 4x a la y más 3. Segundo caso de factorización, factor común por agrupación. Para este caso debemos verificar que no hay factor común entre todos los términos y además mirar si son pares, es decir, si hay 4, 6, 8 o más términos. Para lo cual debemos aplicar la propiedad asociativa para los dos primeros términos y los dos últimos. Ahora, como se pueden dar cuenta, se puede sacar factor común para la primera pareja porque comparten la x y otro factor para la segunda, ya que podemos ver que comparten la y, por lo que nos quedaría de la siguiente manera. Como podemos ver, las dos parejas quedan iguales y decimos que p más m es factor de x más y, y así se realizan con los demás ejemplos. Primer ejemplo. Tenemos 3m al cuadrado menos 6m por n más 4m menos 8n. Entonces lo que hacemos es separar en parejas los dos primeros términos y luego los dos segundos términos y sacamos el factor. El factor común entre la primera pareja es el 3, ya que podemos ver 3 y 6 son divisibles de 3, y el m porque se encuentra en el binomio. Entonces nos quedaría 3m por
m menos 2n. Entonces, ya para la segunda pareja, tenemos que se puede factorizar con el número 4, ya que el 4 y el 8 son factores de 4. Entonces, nos quedaría 4 por m menos 2n. Y si multiplicamos la expresión, es decir, multiplicamos 3m por m menos 2n, nos daría 3m al cuadrado menos 6m por n. Y si multiplicamos 4 por m menos 2n, nos daría 4m menos 8n. Lo que nos daría de la siguiente manera. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. ax menos 2bx menos 2a por y más 4b por y. Entonces separamos la primera pareja y luego la segunda. Podemos ver que en la primera pareja el término en común es el x, entonces lo separamos y nos quedaría a menos 2b. Entonces miramos en la segunda pareja y tenemos que el término en común entre ellos es la y el número 2, ya que el 2 y el 4 son divisibles por el 2. Entonces nos quedaría a 2 por y, 2y por a menos 2b. Y nos quedaría así. Ya para el último ejemplo tenemos a al cuadrado por x al cuadrado menos 3b x al cuadrado más a al cuadrado y al cuadrado menos 3b y al cuadrado. Entonces lo mismo, separamos las dos parejas, la primera pareja y luego la segunda. Miramos qué tienen en común. Podemos ver que tienen en común el x cuadrado. Entonces separamos el x cuadrado y nos quedaría a al cuadrado menos 3b. Para la segunda pareja tenemos que el término en común es el y al cuadrado. Entonces lo mismo, separamos y queda multiplicando por a al cuadrado menos 3b. Y así nos quedaría. Tercer caso de factorización, trinomio cuadrado perfecto. Como se puede observar, la forma de resolver el trinomio cuadrado perfecto es de la siguiente manera. Tenemos a más b elevado al cuadrado es igual a 2 veces a, es decir, a al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo a por b más 2 veces el segundo, que sería b al cuadrado. Del mismo modo pasa cuando es negativo, solo que se le cambia el signo entre el primer término y el segundo. Vamos con los ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo, que es 3x más 5 elevado al cuadrado. Aplicamos la fórmula, lo que nos daría 2 veces el primer término. Entonces 3 por 3, 9. Y x por x nos daría x cuadrado. Ahora tenemos 2 veces, ¿sí?, a por b. 3x por 5 nos daría 15x. Y si lo multiplicamos por 2 nos daría 30x. Y para el último sería 2 veces el segundo. Entonces tenemos 5 por 5, 25. Y así se resolvería. Ahora tenemos el mismo ejemplo, pero al contrario. Entonces tenemos que, para hallarlo, debemos sacarle raíz a los extremos, que sería entonces la raíz de 9x al cuadrado, que sería 3x, y la raíz de 25, que sería 5. Entonces nos daría 3x más 5 elevado al cuadrado. Tenemos el siguiente ejemplo, que es x menos 5 al cuadrado. Entonces aplicamos la fórmula y tenemos 2 veces el primero, que sería x por x, x al cuadrado. Luego tenemos 2 veces a por b. Entonces tenemos x por menos 5 nos daría menos 5x. Por 2 nos daría menos 10x. Y 2 veces el segundo término. Entonces sería 5 por 5, 25. Ahora vamos a realizar el mismo procedimiento del anterior. Entonces sacamos raíz a los extremos. Entonces tenemos la raíz de x al cuadrado nos daría x y la raíz de 25 es 5. Entonces tenemos x menos 5 elevado al cuadrado. Recordemos que, como la fórmula nos muestra, si la expresión es negativa, así nos quedaría. Ahora para el último ejemplo tenemos x más 3 elevado al cuadrado.
Aplicamos la fórmula y tendríamos 2 veces el primero, que sería x al cuadrado, más el primero por el segundo, que sería x por 3, nos daría 3x por 2, nos daría 6x. Y multiplicamos 2 veces el segundo término, nos daría 3 por 3, 9. Transformamos de la misma manera. Sacamos la raíz de los extremos. X por x. Entonces tenemos que es la raíz de x al cuadrado es x. Y la raíz de 9 es 3. Entonces nos quedaría x más 3 elevado al cuadrado. Cuarto caso de factorización. Diferencia de cuadrados perfectos. Para este caso solo aplican los binomios, donde miramos que el primer término sea positivo y el segundo negativo. También se identifica porque los coeficientes tienen una raíz cuadrada exacta. Lo que tenemos que hacer para resolverlos es sacar las raíces de los términos y colocarlos entre paréntesis con signos distintos. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos que sacarle la raíz a los términos y separarlos entre paréntesis distintos. Entonces voy a resolver algunos ejemplos. Tenemos m a la octava menos 25. Entonces aplicamos la fórmula y sacamos raíz de m octavos, que nos dará m4. Entonces abrimos paréntesis en los dos y colocamos m4. Luego tenemos que la raíz de 25 es 5. Entonces colocamos 5 en los dos paréntesis y uno lo colocamos positivo y otro negativo. Para el segundo ejemplo nos daría que debemos sacar la raíz de 64 m octavos. Entonces sacamos raíz. La raíz de 64 es 8. La raíz de m octavos es m4. Luego tenemos que la raíz de 49 es 7. Entonces colocamos los términos en distintos entre paréntesis y les cambiamos el signo, es decir, que queden con signos distintos. Ya para el último ejemplo tenemos 16x al cuadrado menos 625 ya al cuadrado. Entonces sacamos raíz de 16x al cuadrado, nos daría 4x. La raíz de 625 nos daría 25y. Entonces separamos los términos en dos entre paréntesis y uno lo colocamos positivo y otro negativo, y así sería. Quinto caso de factorización: trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Para resolver estos trinomios se debe tener en cuenta que algunos trinomios no cumplen las condiciones para ser trinomios cuadrados perfectos. Se debe mirar que su primer y segundo término sean cuadrados perfectos, es decir, que tengan raíz cuadrada exacta, pero que su segundo término no es el producto doble de sus raíces cuadradas. Es decir, si le sacamos raíz a A y B, el resultado de la mitad sería 2 veces A por B. Pero los trinomios que no aplique esto, debemos aplicarle el quinto caso de factorización. Entonces tenemos el siguiente ejemplo: 4x a la 4 menos 29x al cuadrado más 25. Sacamos raíz del primer extremo, que sería 4x al 4 a la 4, que sería 2x al cuadrado. La raíz de 25, que sería 5. Entonces nos damos cuenta que multiplicamos 2 veces 2x al cuadrado por 5, nos daría 2 por 5, 10, 20x al cuadrado, pero como podemos ver en la expresión nos da 29. Entonces para llegar a 29 debemos agregarle menos 9x al cuadrado, es decir, debemos igualar las expresiones para que nos den igual. Entonces, ¿cuánto nos faltaría para llegar a 29? Nos faltaría menos 9x al cuadrado. Ese resultado le sacamos raíz y lo repartimos en la expresión. Entonces tenemos 2x al cuadrado menos 5 menos 3x al cuadrado. Lo repartimos entre paréntesis distintos y les cambiamos el signo
a uno de ellos. Entonces uno quedaría positivo y otro negativo. Por último sería organizar la expresión y ya. Para el siguiente ejemplo tenemos 49x a la 8 más 76x a la 4 por y a la 4 más 100y a octavas. Entonces sacamos raíces en los extremos. Entonces la raíz de 49x octavos nos daría 7x a la 4. La raíz de 100y octavos nos daría 10y a la 4. Entonces verificamos que sea un trinomio cuadrado perfecto por adición o sustracción, multiplicando dos veces las raíces que ya sacamos, es decir, 7x a la 4 por 10y a la 4 por 2 nos daría 140 x al cuadrado, x a la 4 y a la 4. Como podemos ver, no nos da igual que en el segundo término. Entonces, ¿cuánto nos faltaría para llegar a 76? Entonces debemos hacer lo siguiente: debemos sumar 74 más 64 para que nos dé 140 x a la 4 y a la 4. Sacamos raíz a 64, nos daría el resultado de la raíz sería 8x al cuadrado a la 2 por y a la 2, y ese resultado lo dividimos en dos paréntesis, uno positivo y otro negativo. Y ya por último organizamos la expresión, es decir, lo organizamos de mayor a menor. Para el siguiente ejemplo tenemos a la 4 menos 6a al cuadrado más 1. Entonces verificamos, le sacamos raíz a la 4, lo que nos daría a la 2, y le sacamos raíz a 1, la raíz de 1 es 1. Entonces multiplicamos dos veces a al cuadrado por 1, entonces nos daría 2a al cuadrado. Como podemos ver, es distinto al término segundo que nos dan originalmente. Entonces debemos hallar un número que sumados nos den 6a a la 2. En este caso pues sería 4a al cuadrado. Entonces 4a al cuadrado le sacamos raíz, nos daría 2a, y como sabemos lo repartimos en dos entre paréntesis iguales, pero les cambiamos el signo. De esta manera organizamos y así quedaría. Sexto caso de factorización: trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. La característica de este trinomio es que debe estar organizado de la forma descendente, teniendo como coeficiente del primer término un 1, y se resuelve de la siguiente manera, es decir, la expresión que nos den debe tener la siguiente estructura, y el coeficiente del primer término debe ser un 1. Entonces, para resolverlo hacemos lo siguiente: sacamos raíz del primer término y lo repartimos entre paréntesis iguales, nos daría x y x en este caso. Luego colocamos el signo del segundo término en el primer entre paréntesis, y el signo que vamos a colocar en el segundo es la multiplicación entre el signo del segundo y el signo del tercero. Entonces tenemos que más por menos nos daría menos. Y ahora miramos dos términos que restados y multiplicados entre sí nos den 7 y 12. Entonces miramos dos números que restados nos serviría el 4 y el 3. Menos 4 menos 3 nos daría 7. Y multiplicados nos dan 12. Entonces multiplicamos 4 menos 4 por menos 3 nos daría 12. Y así se resolvería. Luego tenemos el siguiente ejemplo: x al cuadrado menos 5x menos 14. Verificamos que en el primer término sea un 1 y sacamos raíz al primer término. Entonces tenemos la raíz de x al cuadrado, x, lo repartimos en dos paréntesis iguales y colocamos los signos. Miramos que el signo del segundo término es negativo y el signo del segundo entre paréntesis es positivo. ¿Por qué? Porque menos por menos nos da más. Ahora miramos dos términos que
restados entre sí, porque tienen signo distinto, nos den 5 y multiplicados nos den 14. Entonces los números que nos servirían sería el menos 7 y el 2. Entonces multiplicamos menos 7 por 2 nos daría menos 14 y menos 7 más 2 nos daría 5. Y así se resolvería. Para el último ejemplo tenemos el siguiente. 28a al cuadrado menos 11a. Organizar la expresión de mayor a menor. Entonces tenemos a al cuadrado menos 11a más 28. Le sacamos la raíz al primer término, que la raíz de a al cuadrado sería a. Colocamos el signo del segundo, que sería negativo, y el signo del segundo paréntesis sería menos por más, nos daría menos. Entonces miramos, dos términos que restados nos den 11 y que multiplicados entre sí nos den 28. Los números que nos sirven es el 7 y el 4. Entonces multiplicamos 7 por 4 nos daría 28, menos y menos nos daría más. Y restados nos daría menos 7, menos 4 nos daría menos 11. Séptimo caso de factorización, trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Tiene la misma característica del caso anterior, que es de estar organizado de forma descendiente, pero teniendo como coeficiente un número distinto a 1. Se resuelve de la siguiente manera. Tenemos el siguiente ejemplo, 2x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es distribuir el número que acompañe el primer término, que en este caso sería el 2, por toda la expresión. Entonces tenemos 2 por 2x al cuadrado más 2 por 3x menos 2 por 2. Los multiplicamos, pero los extremos. La segunda expresión lo que tenemos que hacer es intercambiar los números. Es decir, pues ya tenemos 4x al cuadrado, sí, más. Cambiamos en este caso el 3 por el 2, lo intercambiamos. Nos quedaría 3 por 2x menos 4. Y aplicamos, como en el caso anterior, le sacamos raíz al primer término, nos daría 2x. Luego lo distribuimos en dos entre paréntesis distintos. Colocamos el signo del segundo término, que será positivo. Colocamos el signo del tercer término, que es la multiplicación entre el signo del segundo término y el tercer término. Entonces nos daría más por menos, sería menos. Entonces miramos que dos números multiplicados entre sí nos den menos 4 y que sumados nos den 3. El que nos sirve es el 4 y el menos 1. ¿Por qué? 4 por 1 nos daría menos 4 y 4 menos 1 nos daría 3. Para el siguiente ejemplo realizamos el mismo procedimiento. Tenemos 5x al cuadrado más 13x menos 6. Sacamos el término, es decir, multiplicamos el término el número que acompaña el primer término a toda la expresión, que sería el 5. 5 por 5x al cuadrado, 5 por 13x, 5 por menos 6. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 25x al cuadrado más, recordemos intercambiar el número de la mitad. Entonces nos quedaría 13 por 5x menos 6 por 5, 30. Ahora, sacamos raíz y lo colocamos en distintos entre paréntesis. Entonces la raíz de 25 nos daría 5 y la raíz de x al cuadrado nos daría x. Entonces, colocamos el signo del segundo término en el primer paréntesis, nos daría positivo. Y para el segundo paréntesis tenemos más por menos, entonces nos daría menos. Entonces, dos números que multiplicados entre sí nos den menos 30 y dos números que restados entre sí, ya que tienen distinto signo, nos den 13. Los números que nos sirven es el 15 y el 2, porque si multiplicamos 15 por menos 2 nos daría menos 30. Sumamos 15 menos 2 nos daría 13. Para el último ejemplo tendríamos 20x al cuadrado más 7x menos 6.
Multiplicamos el número del primer término a toda la expresión. Entonces nos daría 20 por 20x al cuadrado más 20 por 7x menos 20 por 6. Entonces multiplicamos y recordemos intercambiar el número del término de la mitad. Entonces nos daría 200x al cuadrado más 7x más 7 por 20x menos 120. Ahora sacamos raíz del primer término, que la raíz de 400x al cuadrado nos daría 20x. Lo separamos entre paréntesis distintos. Luego colocamos el signo del segundo término, que sería positivo, y el signo del segundo, entonces sería más por menos. Entonces, más por menos daría menos. Entonces, dos números que restados entre sí nos den 7 y multiplicados entre sí nos den 120. Miramos y los números que nos sirven es el 15 y el 8, ya que si multiplicamos 15 por menos 8 nos da 120, y si restamos 15 con menos 8 nos daría 7. También podemos hacer lo siguiente: podemos simplificar la expresión. Entonces podemos ver que el 5 podemos simplificar por el primer entre paréntesis, nos daría 4x más 3, y podemos simplificar el segundo entre paréntesis con el 4. Entonces nos daría 5x menos 2. Octavo caso de factorización: cubo perfecto de binomios. Las características que tienen son de contener 4 términos ordenados por una variable, además de que sus extremos tienen una raíz exacta. Tenemos el primer ejemplo, que es a al cubo más 3a al cuadrado más 3a más 1. Entonces hacemos lo siguiente: le sacamos raíz cúbica al primer término. Entonces la raíz cúbica de a al cubo es a, y la raíz cúbica de 1 es 1. Entonces hacemos lo siguiente: multiplicamos el número que esté en el segundo y tercer término, que sería el 3, multiplicado por 2 veces la raíz del primer término, multiplicado por el último término. Entonces nos daría 3a al cuadrado. Luego tenemos lo mismo: multiplicamos 3 por la raíz del primer término por la raíz del segundo multiplicada al cuadrado. Entonces nos daría 3 por a. Organizamos, tendríamos a más 1, y esto lo elevamos al cubo. Para el siguiente ejemplo aplicamos lo siguiente: es decir, sacamos raíz cúbica al primer término, nos daría raíz cúbica de m al cubo, sería m. La raíz cúbica de n tercios nos daría n. Entonces lo mismo, colocamos el número que esté entre el segundo y tercer término, que en este caso sería el 3. Multiplicamos 2 veces el primer término, es decir, la raíz cúbica del término, más la raíz cúbica sola del último término, nos daría 3m al cuadrado por n. Luego aplicamos lo mismo, es decir, multiplicamos 3 por m sin elevarlo a ninguno, nada, más n al cuadrado, lo que nos daría 3m por n al cuadrado. Luego colocamos m por n elevado al cubo. Para el siguiente ejemplo tenemos 27a al cubo menos 8b a la 6 menos 54 a la 2 por b a la 2 más 36a por b a la 4. Entonces organizamos la expresión por la variable. La variable en este caso sería a. Tendríamos entonces 27a al cubo menos 54a a la 2 por b a la 2 más 36a por b a la 4 menos 8b a la 6. Ahora sacamos raíz cúbica de los extremos. La raíz cúbica de 27 al cubo sería 3a. La raíz cúbica de 8b a la 6 nos daría 2b
al cuadrado. Entonces aplicamos lo mismo. Sacamos el número, multiplicamos 3 por 3a al cuadrado por 2 veces b al cuadrado. Entonces multiplicamos 3 veces 3 por a al cuadrado por 2b al cuadrado, que sería 54a a la 2 por b a la 2. Y multiplicamos 3 veces 3a más 2b al cuadrado elevado al cuadrado, y nos daría 36ab a la 4. Luego entonces los extremos los colocamos como 3a más 2b al cuadrado elevado al cubo. Noveno caso de factorización. Suma y diferencia de cubos perfectos. Poseen dos características importantes, que es ser un binomio y que a cada término se le pueda sacar la raíz cúbica exacta, y se resuelven de la siguiente manera. Tenemos el siguiente ejemplo. A al cubo más b al cubo es igual a más b, es decir, la raíz cúbica de los dos términos multiplicados por 2 veces a menos a por b más b al cuadrado. Ya lo veremos mejor en el siguiente ejemplo. Tenemos 1 elevado al cubo más a elevado al cubo. Entonces la raíz cúbica de 1 sería 1. La raíz cúbica de a al cubo es igual a a. Entonces tenemos 1 más a, pues sería el binomio, pues listo, lo colocamos, multiplicado por a que sería 1 al cuadrado, que nos daría 1 por 1, sería 1, menos 1 por a, que sería a, más el segundo término, que sería elevado al cubo, al cuadrado, perdón, nos daría a al cuadrado. Para el siguiente binomio tendríamos 64 más a. Le sacamos raíz cúbica a 64, lo que nos daría 4. Luego le sacamos raíz cúbica a la 6, que sería a al cuadrado. Entonces colocamos 4 más a la 2 entre paréntesis y multiplicamos por 4 elevado al cuadrado, que sería 16, menos 4 por a al cuadrado, que nos daría 4a al cuadrado, obviamente con el signo menos, más 2 veces a al cuadrado, que nos sería a a la 4. Para el siguiente ejemplo sería 8a al cubo más 27b a la 6. Sacamos raíz cúbica a 8a al cubo, que sería 2a. Luego sacamos raíz cúbica de 27b a la 6, que sería 3b al cuadrado. Entonces sumamos 2a más 3b al cuadrado multiplicado por 2a elevado al cuadrado, que sería 4a al cuadrado, menos 2a por 3b a la 2, nos daría 6ab a la 2, más 2 veces 3b al cuadrado, entonces nos daría 9b a la 4. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si tienes algún consejo para que yo pueda mejorar o si tienes algún ejercicio que no puedas resolver, déjalo en la sección de comentarios y con gusto lo realizaré para un próximo video. Que estés bien.